Hoy comenzamos una nueva serie de mensajes. Esta nueva serie de mensajes tiene como título Jesús, el candidato para gobernar. Y así nos metemos de lleno en la campaña, ¿o no? Ya que nos robaron 7 domingos del año, porque este año vamos a tener 7 domingos de elecciones, ¿se dieron cuenta de eso, no? Ya que ellos se metieron con nosotros nos vamos a meter con ellos, ¿qué le parece? No, si leemos la letra chica dice otra cosa, dice Jesús, el candidato que deberías elegir para gobernar, ¿qué cosa? ¿La provincia? No, tu vida. Vamos a desafiarnos a volver a conocer a Jesús. A conocerlo de maneras que hasta ahora nunca lo hemos conocido. Y a entender por qué. Él es la persona que deberíamos elegir para gobernar nuestra vida. Todos tenemos una idea de quién es Jesús. Es imposible vivir en Occidente y no tener idea de quién es Jesús. El problema es que a veces nuestra idea y nuestra mirada de quién es Jesús es una mirada muy recortada, muy chiquita. Hay un ejercicio que a veces hago y que no tenemos tiempo para hacerlo, pero es muy fácil, que es pedirle que todo el mundo cierre sus ojos y piense en Jesús. Y habitualmente lo primero que aparece es una imagen de Jesús. Es curioso porque si tuviéramos tiempo para compartirlas, cada uno se le viene una imagen de Jesús completamente diferente. Algunos cuando cierran sus ojos y piensan en Jesús, piensan en ese cruz, en ese crucifijo, no en ese Jesús allí clavado en la cruz. Otros cuando cierran sus ojos y piensan en Jesús, tienen más vale la versión de Joan Manuel Serrat, ¿no? De ese Jesús que caminaba sobre la mar. Otros cuando cierran sus ojos y piensan en Jesús, lo primero que les viene a la mente es ese Jesús que es un niño en brazos de su mamá. Todas esas imágenes son correctas, pero son incompletas. Son una estampita que retratan apenas una escena de la vida de Jesús, pero una escena parcial. Porque es cierto que alguna vez Jesús fue un bebé, pero ya no lo es. Es cierto que alguna vez Jesús caminó en las tierras de Palestina y caminó sobre el mar de Galilea, que en realidad era un lago, no era el mar. Pero Jesús ya no está haciendo esas cosas. Es cierto que una vez Jesús estuvo crucificado, pero ya Él no está en esa cruz. Por lo tanto, necesitamos una imagen mucho más completa, mucho más cabal de quién es Él. Alguien dijo que la vida de una persona es el espejo del Dios en quien cree. Y si uno cree en un Dios, tiene una imagen recortada de Dios, fragmentada e incluso falsa de Dios. Probablemente eso afecte directamente tu vida y cómo vivís. En cambio, cuando uno descubre a Dios tal cual es, y uno comprende cabalmente quién es Él, en toda su dimensión, eso va a producir un efecto inmediato, cambiando la manera en que vivimos, nuestras prioridades, nuestras decisiones y todo lo que hacemos. Por eso el desafío de esta serie, que nos va a acompañar por 8 semanas, es volver a hacer la pregunta, ¿quién es este hombre? Y poder responder a esa pregunta, volver a descubrir, Señor, quiero conocerte tal cual sos, no como me contaron, no como te pintaron. Quiero conocerte en vivo y en directo. Quiero conocerte tal y como sos. Ahora, ¿cómo responder a esa pregunta? La mejor manera de responder a esa pregunta es yendo al original, yendo a las Sagradas Escrituras. Aquí es donde lo podemos ver a Él en vivo y en directo. La Biblia se divide en 2 partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento comienza con 4 libros a los cuales llamamos los Evangelios. Que en realidad, si utilizamos una terminología más vale moderna, deberíamos llamarlo 4 biografías de Jesús. Escrita por 4 autores diferentes: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos son estos evangelios según Marcos, según Mateo, según quien sea. Son biografías.
¿Biografías autorizadas o no autorizadas? Yo diría que autorizadas. Autorizadas por el Espíritu Santo que les impulsó en esa labor. Y es por eso que es parte de nuestra Biblia, de las Sagradas Escrituras. Ahora, para este desafío vamos a elegir una de estas biografías. El Evangelio según San Marcos. De hecho, si trajiste tu Biblia, ahora mismo abrila, porque vamos a estar leyendo hoy el primer capítulo del Evangelio según San Marcos. Esta biografía escrita por Marcos tiene cualidades distintivas de todas las demás que escribieron otros biógrafos de Jesús. Y es que el Evangelio según San Marcos es el más antiguo de todos, es decir, el primero que se escribió. Y esto nos damos cuenta porque cuando leemos el Evangelio de Mateo o el Evangelio de Lucas, vemos que ellos toman textualmente párrafos de lo que ya había escrito Marcos. Y eso nos da a entender justamente esto. Nos da a entender justamente que Marcos fue el primer evangelio que circuló en la iglesia cristiana. Y eso le da un valor importante. Marcos, o Juan Marcos como se llamaba, era un joven tal vez que lo vemos actuando junto al apóstol Pablo, lo vemos actuando junto a Bernabé. Es decir, Juan Marcos no era un apóstol, no era un discípulo de esos que estuvieron con Jesús. Entonces, ¿de dónde obtuvo la información? Por lo que sabemos, Juan Marcos tenía una relación muy estrecha con Pedro, que sí había sido uno de esos muy cercanos a Jesús. Probablemente Marcos se sentó con Pedro y le dijo, Pedro, contame cómo fue. Y Pedro contaría la historia y Marcos escribiría. Y él se ocupó de poner por escrito. Por eso todo lo que leemos en el Evangelio según San Marcos tiene el color de lo que ve un testigo ocular. No es una pieza de literatura histórica, no es una obra literaria, no es una novela, no. Es el testimonio de un testigo ocular, del que vio y sintió las cosas tal y como sucedieron. Así que vamos a elegir este Evangelio para sumergirnos en él y descubrir quién es este hombre. ¿Quién es este hombre a quien deberíamos elegir para gobernar nuestra vida? Vamos a dedicar 8 semanas a esto, aquí, en nuestros grupos pequeños y en nuestras lecturas personales. Por eso vamos a ir lento, pero profundo. Durante esta semana el desafío es simplemente esto, que podamos sumergirnos en el capítulo número 1 del Evangelio según San Marcos. ¿Están listos para eso? ¿Sí? ¿Ya acabada la introducción? ¿Cuándo empieza la historia? La historia empieza hace 2015 años, aproximadamente, no exactamente, aproximadamente. ¿En qué lugar? En Israel, en Palestina. ¿En qué momento? En un momento en el cual el pueblo de Israel llevaba 300 años sin tener un profeta, sin tener alguien que venga y traiga palabra de Dios fresca. La gente de aquel tiempo podría tener conversaciones como estas, podrían hablar entre ellos y decir, se dice que hace varias generaciones atrás Dios enviaba profetas, hombres que traían mensaje y palabra fresca de Dios para el pueblo. Pero ya hace 300 años que eso no sucede. Hubo un tiempo atrás en el cual Dios parecía venir e intervenir directamente en el destino de nuestras vidas. Pero parece que hace 300 años que eso no sucede. Es como que Dios estuviera en silencio, como si casi estuviera ausente, como si Él estuviera dormido. Y la pregunta que todos ellos harían es, ¿algún día volverá a pasar lo que ya pasó en otros tiempos? ¿Volveremos a tener palabra fresca de Dios para esta generación? ¿Esta generación recibirá la visita de Dios interviniendo directamente en la vida de las personas? ¿O seguiremos en este silencio donde no ocurre nada, donde parece que Dios incluso a veces parece ausente? Esa generación recibió una noticia. Y esa noticia es que se levantó un profeta. Pero un profeta medio raro, se vestía raro, hablaba raro. Y lo único que decía era, prepárense, porque viene alguien.
viene alguien y ese cuando venga, él va a ser la persona que estamos esperando. Ese profeta se llamaba Juan y como él se dedicaba a bautizar a las personas en el río Jordán, era conocido, para distinguirlo de otros tantos Juanes que había, como Juan el Bautista. Y yo te invito a que ahora abras la Biblia en Marcos capítulo 1 y vamos a hacer un ejercicio que no es tan frecuente aquí los domingos, que es intentar leer casi todo un capítulo de la Biblia, de un libro de la Biblia. Vamos a ver si lo logramos. La historia comienza así, Marcos 1, versículo 1. Esta es la buena noticia sobre Jesucristo, el Hijo de Dios. Comenzó con lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. Escucha, envío a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Alguien grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle caminos rectos. Así, Juan el Bautista llegó a bautizar a la gente en el desierto. Les decía que tenían que bautizarse para demostrar que querían cambiar de vida. De esa manera sus pecados serían perdonados. Entonces toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén venía a Juan. Confesaban sus pecados y él los bautizaba a todos en el río Jordán. Juan se vestía de ropa hecha con pelo de camello. Llevaba una tira de cuero en la cintura y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Comía raro el tipo este, ¿no? Juan les decía, el que viene después de mí es más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme a desatar las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los va a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre a quien Juan está anticipando? ¿Quién es este hombre capaz de hacer eso? En esos días, sigue diciendo el verso siguiente, Jesús llegó de la ciudad de Nazaret, de Galilea, y Juan lo bautizó en el río Jordán. Y tan pronto como Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría, que el Espíritu Santo bajó sobre él como una paloma, y se oyó una voz desde el cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, y estoy muy contento contigo. Inmediatamente el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. ¿Quién es este hombre? Este hombre que provoca que los cielos se abran. Este hombre que provoca que después de 300 años de silencio, el cielo hable. Y se escuche una vez más la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado y en él tengo contentamiento. ¿Quién es este hombre? Para cuando quisimos saber un poco más de él, lo perdimos, porque dice que el Espíritu Santo se lo llevó ¿a qué lugar? Al desierto. ¿Quién es este hombre? Esa es la pregunta que vamos a intentar contestar en estos días. Señor Jesús, quiero conocerte tal como sos. No como me dijeron, no como me contaron, ni como te pintaron, sino tal como sos. Los episodios siguientes que ocurren uno detrás del otro de manera muy fugaz, nos empiezan a pintar claramente un cuadro de quién es este hombre. Un cuadro preliminar, pero un cuadro que ya conmueve nuestros corazones. ¿Quién es este hombre? En primer lugar, un hombre probado. Dice que inmediatamente el Espíritu Santo lo llevó a Jesús al desierto. ¿Para qué? Dice que Jesús estuvo allí durante 40 días y Satanás, ¿qué hizo con él? Lo tentó, lo puso a prueba. Cada vez que un hombre quiere ser un protagonista en su comunidad, quiere ser un protagonista en su sociedad, será puesto a prueba. Será puesto a prueba para ver si es capaz de ser íntegro. Será puesto a prueba para saber si es capaz de ser honesto. Será puesto a prueba para ver si es capaz de ser una persona moralmente aprobada. Ahora, Jesús tuvo 40 días y Satanás lo tentó. Satanás lo probó y él no solamente fue probado, sino que él fue aprobado. ¿Quién es este hombre? Un hombre con un carácter probado. ¿Quién es este hombre? Un hombre con autoridad. Dice en Marcos capítulo 1, versículo 21, que Jesús y sus seguidores llegaron al pueblo de Capernaum, ahí donde va a suceder las primeras escenas.
En el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y empezó a enseñar. Toda la gente quedó impresionada con su enseñanza, porque él no enseñaba como los maestros de la ley, sino como alguien que tiene, ¿qué cosa? Autoridad. ¿Quién es este hombre? Un hombre con poder real. Es decir, no eran solamente palabras bonitas. Este hombre tenía poder. Y poder para cambiar las cosas. De pronto llegó a la sinagoga un hombre poseído por un espíritu maligno, el cual gritó: ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Pero Jesús reprendió el espíritu maligno y dijo: cállate y sal de ese hombre. Y luego el espíritu maligno sacudió al hombre, dio un gran grito y salió de él. Todos se quedaron atónitos y empezaron a preguntarse entre sí: ¿qué está pasando? Este hombre enseña algo nuevo y lo hace con autoridad. Hasta puede darle órdenes a los espíritus malignos y ellos lo obedecen. La fama de Jesús se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Este hombre es mucho más que un montón de palabras bonitas. Este hombre tiene el poder para sanar y para desatar. En el verso 29 dice que cuando salieron de la sinagoga, Jesús y Santiago y Juan fueron a la casa de Simón y Andrés, y la suegra de Simón estaba en cama, muy enferma y con fiebre. De inmediato se lo dijeron a Jesús. Él se acercó a la mujer y la tomó de la mano para ayudarla a levantarse, y la fiebre la dejó. Entonces ella comenzó a atenderlos. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron a Jesús todos los enfermos y los que estaban atormentados por demonios. Todo el pueblo se reunió en la puerta. Jesús sanó toda clase de enfermedades y expulsó muchos demonios. Pero no permitió que los demonios hablaran, porque ellos sabían quién era. ¿Quién es este hombre? No son solamente palabras bonitas. Él tiene poder. ¿Quién es este hombre? Vemos en el verso 35 que además de ser un hombre de acción, era un hombre capaz de estar quieto en los momentos que hay que saber estar quietos. Un hombre dependiente. Dice: al día siguiente, Jesús se levantó muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y fue a un lugar solitario para hacer ¿qué cosa? Para orar. Él no era solamente un hombre de acción, era un hombre capaz de estar quieto y buscar el tiempo que hiciera falta, la presencia y la intimidad con el Padre. ¿Quién es este hombre? Vemos que era un hombre con una visión. Dice que luego Simón y los otros que estaban con él salieron a buscar a Jesús, y cuando lo encontraron orando, ¿recuerdan? Todos te están buscando, le dijeron. Pero Jesús les respondió: vámonos a otros pueblos, para que yo pueda anunciar el mensaje de Dios también allá. Para esto he venido. Jesús siguió por toda Galilea, hablando en las sinagogas y expulsando los demonios de la gente. Este Jesús, este hombre, tiene una visión, tiene una misión. Evidentemente no se va a conformar con simplemente ser el más famoso del pueblo. Él quiere ser el más famoso de todos los pueblos. Él no solamente viene a cambiar una ciudad, Él quiere cambiar todas las ciudades. Él quiere cambiar el mundo entero. ¿Quién es este hombre? Y cuando después de un día de atender a 1000 personas, se acerca una persona en necesidad más, sucede lo siguiente, algo que nos muestra que además era un hombre con compasión. Después de todo un día de trabajo, un leproso se acerca a él, se arrodilló y le suplicó que lo ayudara. El hombre le dijo a Jesús: Señor, si quieres, puedes quitarme esta enfermedad. Es como diciendo: Jesús, yo sé que has resuelto el problema de tantas personas en el día de hoy. ¿Quién soy yo para demandar, exigir o cosa parecida? Pero si querés, podés quitarme esta enfermedad. Jesús, que tuvo, dice ahí, compasión de él.
extendió la mano, tocó al hombre y le dijo, sí, quiero, sana ya. Y en ese momento la lepra desapareció y quedó sano. Jesús despidió al hombre y le advirtió, no se lo cuentes a nadie, ve y preséntate al sacerdote y da la ofrenda que ordenó Moisés al que ha sido sanado. Esto mostrará ante la gente el poder de Dios. Pero el hombre fue y empezó a hablar sobre todo lo que había pasado. Por eso Jesús no podía entrar en ningún pueblo sin llamar la atención. Tenía que quedarse en lugares solitarios y la gente de todas partes acudía a él. Casi ya hemos leído todo el primer capítulo de Marcos. Y evidentemente una de las cosas que quedan claras es que este hombre no es un hombre común. Este es un hombre diametralmente diferente a cualquier hombre que hayamos visto. Este hombre es alguien absolutamente diferente. Pero entre otras cosas, y sorpresivamente, además, es un hombre buscando hombres. Y cuando uso la palabra hombres, aquí la uso en el sentido más inclusivo. Me refiero a damas y caballeros, ¿no? Y este hombre llama a personas a seguirle. Dice en el verso 15 al 20, él decía, ha llegado el momento, el reino de Dios está cerca, cambien su manera de pensar y crean en las buenas noticias. Jesús caminaba cerca del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Los dos estaban lanzando una red al lago porque eran pescadores. Y Jesús les dijo, vengan conmigo, yo les enseñaré a ser pescadores de hombres. Y enseguida dejaron sus redes y lo siguieron. Jesús siguió caminando y un poco más adelante encontró a Santiago y a su hijo Juan, los hijos de Zebedeo. Estaban en un bote preparando las redes para pescar. Jesús los llamó y ellos dejaron a su padre, quien estaba en el bote con sus trabajadores, y siguieron a Jesús. ¿Quién es este hombre? Es un hombre diferente. Es un hombre con un carácter probado. Un hombre que habla con autoridad. Un hombre que no solamente dice palabras bonitas, sino que tiene el poder para cambiar las cosas. Un hombre con una compasión jamás vista. Pero llamativamente, es un hombre buscando hombres. Ese mismo Jesús que irrumpió en esa escena hace tantos años, es el mismo Jesús que está aquí. Y Él quiere entrar en escena en nuestras vidas. Y en esta generación, para continuar haciendo lo que aquel día comenzó. Llamar a hombres y mujeres a seguirle. Ser cristiano no es ser un simpatizante de Jesús, un fan de Jesús, un admirador de Jesús. Jesús no anda buscando admiradores, fans, gente que lo siga en Twitter. Eso no le interesa a Jesús. Jesús vino para algo más que simplemente promover una religión. Él vino a buscar seguidores. Algo más que personas que llevan una cruz colgada en el pecho. Personas que están dispuestas a seguirlo y obedecerlo en todo lo que Él diga. Es ese Jesús, el Jesús que necesitamos conocer. Un Jesús que viene a sacarnos de nuestra modorra, de nuestras vidas rutinarias, a una vida de aventura. Porque si algo queda claro, es que estas personas a quien Jesús llamó no eran que estaban de última, eran personas que medianamente estaban bien, cada uno tenía su negocito, su trabajo y más o menos ordenadito. Y Jesús viene en escena para decirte, ¿sabes qué? Yo no quiero que vivas tu vida medianamente bien. Yo tengo una vida de aventura, una vida con significado, una vida sin arrepentimiento, una vida sin desperdicio. Y Dios está aquí y Jesús está aquí con el mismo propósito. Dios quiere despertarnos de nuestro sueño y recordarnos que Él nos llamó no simplemente a sobrevivir una vida mediocre, esperando que nos llegue el turno de ir al cielo, sino que Dios nos está aquí para llamarnos, para arrancarnos de nuestra vida rutinaria, monótona, aburrida y mediocre,
y para invitarnos a ser parte de la aventura más extraordinaria de la cual puedes vivir. Una vida sin desperdicio, una vida de la cual algún día puedes darte vuelta y decir, no me arrepiento porque cada día lo viví bien. ¿Quién dice amén? Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Quiere animarte a que lo sigas. Ahora, ¿qué significa seguir a Jesús? Todo este capítulo tiene un corazón, que en realidad es el corazón de todo el Evangelio de Marcos. Son las palabras que Jesús dijo en el verso 15. En todo este capítulo lo vimos a Jesús permanentemente en acción, no enseñando, en acción. Y si en algún momento se detuvo a decirnos un mensaje, fue el que está resumido en estas 4 frases. Ha llegado el momento. El reino de Dios está cerca. Cambien su manera de pensar y de vivir. Crean en las buenas noticias. Y si te interesa saber qué significa seguir a Jesús, simplemente es suficiente con prestar atención a estas 4 frases. ¿Qué significa seguir a Jesús? En primer lugar, decidir yo elegiré la oportunidad. Jesús dice, ha llegado el momento. Este es el tiempo. La gente de aquella generación vivió toda su vida diciendo, ¿será que algún día Dios volverá a hablar como en el pasado? ¿Será que algún día Dios volverá a intervenir directamente en nuestras vidas como lo hizo en otro tiempo? Dios se planta en ese escenario y dice, basta de hacer preguntas, este es el tiempo. Esta es la hora. La palabra que se traduce por tiempo en esta parte del verso, en los textos originales del Evangelio de Marcos, es la palabra kairos, que se traduce por tiempo. En realidad la palabra más utilizada para hablar de tiempo es la palabra cronos, que a nosotros nos suena un poquito, ¿no? Pero aquí no usa la palabra cronos, usa la palabra kairos, que significa tiempo, pero significa algo más que tiempo, significa el tiempo justo, el tiempo oportuno, el tiempo de la oportunidad. Y Dios lo primero que quiero decirnos en esta mañana, como le quiso decir a aquella generación, basta de andar diciendo algún día, porque este es el tiempo. Nosotros hacemos lo mismo. Algún día, algún día, algún día. Algún día voy a tomarme a Dios en serio. Algún día voy a decidir leer la Biblia en serio. Algún día voy a decidir poner en marcha esos sueños que Dios ha puesto en mi corazón. Pero algún día, Algún día voy a proponerme ser feliz. Algún día voy a proponerme dejar de que Dios haga un cambio en mi familia. Algún día voy a decidir de una vez por todas ser libre de esto. El problema es que, como ya te lo dije varias veces, ese algún día es cuando, nunca. Como esos amigos que te encontrás en el súper y dices, ¿cómo andás tanto tiempo? Algún día nos tenemos que juntar a un asadito, Y se va. ¿Algún día cuándo es? Nunca. Si vos le pones día y horario, el asado ese nunca ocurre. Algún día es nunca. Ahora Jesús nos ve en la situación que estamos y Él irrumpe en nuestra escena para decirnos, basta de algún día. Este es el tiempo oportuno. El tiempo es hoy. Quizás estás aquí hace poco en la Alameda buscando a Dios, queriendo conocerlo más, viniste con curiosidad, diciendo a ver qué enseñan en esa iglesia, haciendo las preguntas más importantes de la vida que todo el mundo se hace. ¿Quién es Dios? ¿Qué se supone que espera de mí? Y hace tiempo que estás buscando a Dios. Dios dice, deja de dar vueltas. Es hora de que simplemente te rindas. Dice en 2 Corintios 6:2, pues Dios dice, en el momento preciso te oí. En el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso, ¿cuándo es? Ahora. Hoy es el día de salvación. Esta mañana puede ser una mañana más para muchos. Pero si hoy estás aquí y todavía nunca le entregaste tu vida a Jesús como tu Salvador, esta es la mañana más importante de tu vida. El tiempo de salvación es ahora.
Y antes de salir de este lugar, si todavía nunca te rendiste completamente a Él, para conocerlo tal cual es, yo te voy a desafiar a que lo hagas. ¿Quién es este hombre a quien yo debería elegir para gobernar mi vida? Cuando recién leíamos, si una cosa quedó clara, es que para Él nada es imposible. ¿Por qué seguimos viviendo vidas mediocres, tristes, medianamente bien? Porque hemos llegado a la triste resignación de creer que lo que está y nada va a cambiar. Hemos aprendido a convivir con nuestras enfermedades, no solamente del cuerpo, que esas no son las más importantes, sino que hemos aprendido a convivir con nuestras enfermedades del alma, sabiendo que hay cosas que deberían ser sanadas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. ¿Quién puede cambiarme? Ahora, cuando recién vimos a Jesús en acción, si algo quedó en claro, es que sea cual sea la cosa que ata tu vida, Él es más fuerte que eso. Y el solamente entender eso hace que sea una vergüenza que sigamos como estamos. ¿Por qué seguimos como estamos? A veces porque dudamos de su amor. Sabemos que Dios es un Dios amoroso, pero bueno, hay tanta gente, hay tantas necesidades, hay tantas personas. De hecho, en un salón como este hay tantas personas, cada uno con su historia. ¿Qué se va a ocupar de mí? Seguramente están asuntos más importantes que yo. Aquel día cuando aquel leproso llegó y dijo, si quieres puedes sanarme. Probablemente ese hombre era uno después de cientos de personas a quienes Jesús tuvo que atender. Jesús podría haber estado cansado, con ganas de no hablar con nadie más. Sin embargo, cuando vio a ese hombre, le tuvo compasión. Y lo trató como si fuera la única persona con quien hubiera hablado ese día. Y aunque en este salón hay muchas personas, Él te ama así. Y Él quiere tener un trato con vos y que comprendas que Él te ama de tal manera que presta atención a tus detalles, como si fueras la única persona que está en este salón. Jesús lo explicó de esta manera diciendo, ni un cabello se cae de nuestra cabeza sin que el Padre lo sepa. Si tan solo comprendiéramos cuánto nos ama, qué valiosos somos para Él. Quizás terminemos una vez por todas con esas excusas con las cuales justificamos seguir viviendo mal. Yo sé que esto es difícil, es que a veces uno compara el amor de Dios con otros amores. Y en esta vida uno ha encontrado amores muy cortitos, ¿no? De gente que ama hasta ahí. Y a veces llegamos a comparar a Dios con esas personas. Y que pensamos que Dios es así, que nos amará, pero bueno, hasta ahí. Sin embargo, Jesús irrumpe en escena para decirnos, no es así. Yo te amo de una manera que ni una vida entera te va a alcanzar para comprender. Cuán ancho, profundo es el amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús. Ahora, sabiendo que Él tiene el poder para cambiarlo todo, sabiendo que somos tan especiales para Él, ¿por qué seguir viviendo mal? Él está aquí. Y porque Él está aquí, hoy es el día de oportunidad. No algún día. Hoy es el día de oportunidad. Hoy es el día de poder vivir plenamente la vida de un verdadero seguidor de Cristo. Dice el apóstol Pablo en Romanos 13, versículo 11. Estamos viviendo tiempos muy importantes. Y ustedes han vivido como si estuvieran, como dice ahí, dormidos. Ya es hora de que despierten. Ya está muy cerca el día en que Dios nos salvará. Mucho más cerca que cuando empezamos a creer en Jesús. Hermanos, si vos sos alguien que ama a Cristo, que le ha aceptado en el corazón, Dios no ha derramado su sangre en la cruz simplemente para que desperdicies tus días. Es imposible matar el tiempo sin ofender la eternidad.
Y Dios nos llamó para una vida aventura. Y es hora de que despertemos y abracemos esa vida. Yo por un momento pensaba esta semana cuánto tiempo que la gente pierde. Por ejemplo, viendo televisión. ¿A los hombres qué le encanta? ¿Qué le encanta a los hombres? La pelotita. Que la pelotita viene para acá y va para allá. Y están ahí. Y no importa quién juegan. Pueden jugar, no sé, Villa Dálmine contra Flandria, pero uno está ahí, viendo si la pelotita viene de para acá o para allá. Ahora, campeón, pensá en lo siguiente. Todas esas horas, porque son horas, todas esas horas que vos estás viendo el fútbol, estás viendo la vida de otros. ¿Y la tuya? Y esto no solamente para los caballeros, a las damas también. A las damas no les gusta el fútbol. Ellas cambian y ponen la novela. Ahora, cada vez que estás horas y horas viendo la novela, la historia, y llorás por la pobrecita, estás viendo la historia de otros, de otras. Y mientras estás viendo la historia de otras, tu vida y tu historia. Esto es así. Cuando vos pones play en el televisor, tu vida se pone en pausa. Y la única manera que tu vida se ponga en play es que pongas en pausa el televisor. Deja de ver la vida de otros. Deja de llenar tu tiempo viendo la vida de otros. Y comenzá a ponerle acción a tu vida, a tu propia vida. Dice en Efesios 5:15, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Jesús irrumpe en escena y dice, el momento ha llegado. Jesús vino con un plan de gobierno. Él no vino a poner en marcha una religión. Él vino a poner en marcha un reino. ¿Cuál es este reino? El reino de Dios, de quien vamos a leer tantas veces cuando leamos el Evangelio de Marcos. No se refiere a ninguna campaña presidencial. Muchas veces a Jesús lo quisieron hacer rey de Israel, pero dijo, no me interpretaron, no me entendieron. Mi reino no es de este mundo, en su naturaleza. No se trata de un cargo político, ni de una nación. Se trata de un gobierno sobre este mundo, pero de otra naturaleza. Un gobierno sobre este mundo de naturaleza espiritual. Ahora, el hecho de que Jesús tenga que irrumpir en escena y decir, vengo a establecer el reino, es porque hasta ese momento otros reinaban sobre nuestra vida. Otro reino estaba ocupando ese lugar. ¿Cuál es el reino que gobierna nuestro mundo? Ese reino que Jesús quiere desplazar para establecer un nuevo reino. ¿Quién es el que gobierna este mundo? La Biblia dice que el que gobierna este mundo es el príncipe de la potestad del aire, el cual opera ahora en los hijos de desobediencia. El que gobierna este mundo es el adversario de nuestra alma, aquel que viene para robar, matar y destruir. Y este mundo está gobernado por la oscuridad, y eso está claro. Y no es suficiente abrir el diario y ver cómo estamos presos de violencia, desamor, egoísmo, desigualdad, inmoralidad. No hace falta ser un clarividente para darse cuenta. Solamente hace falta leer el diario y ver las noticias de los avances de este reino de oscuridad en nuestras ciudades, en nuestras comunidades, en nuestro mundo todos los días. Pero Jesús dice, yo vengo a traer un nuevo reino que va a desplazar el otro. Dice en Colosenses 1:13, porque Él, Jesús, nos rescató de las tinieblas satánicas y nos trasladó a su reino de su Hijo amado. De eso se trata,
Dios viene a establecer un reino que reemplace este reino de muerte. El proyecto de Jesús no es venir con una religión. El proyecto de Jesús es venir con una transformación. Él quiere poner en marcha no un movimiento religioso. Él quiere poner en marcha una revolución que cambie cada ciudad, cada cultura, cada sociedad, comenzando una persona a la vez. Ahora esa revolución que Jesús vino a poner en marcha, esa campaña de gobierno que Jesús puso en marcha, todavía no terminó. Está en pleno desarrollo. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios 15, 24, vendrá el fin cuando Cristo acabará con todos los gobernantes, las autoridades y los poderes y entregará el reino a Dios Padre, pues Cristo debe reinar hasta que todos los enemigos estén bajo su poder. Por eso, seguir a Jesús es algo mucho más que ser simpatizante, adherente, sponsor a una religión. Significa ser parte de una revolución que pretende cambiarlo todo. Cambiar cada hogar, cada vecindario, nuestra cultura y nuestra sociedad. Por eso nosotros como cristianos y como iglesia estamos llamados a luchar con Él para eso. No solamente para mejorar nuestro propio estilo de vida, sino para ser la sal del mundo, para ser la levadura que transforme la sociedad. Claro que eso ocurre una persona a la vez. No es por decreto. El reino de Jesús no viene por decreto, sino por decisión. Y cada persona habrá de decidir quién quiere que sea su rey. Y de eso se trata la gran decisión de hoy. La gran decisión de Dios de hoy es quién va a ser tu rey. Y es una decisión que vos tenés que elegir. Vos podés dejar que tu vida sea llevada por el mismo rey que gobierna nuestra sociedad. Y ya sabés cuál es el final de la historia. O podés abrazarlo a Él como tu único rey. Dice en Mateo 6:33, lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Y Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. A ver, esto es claro. Esto es claro. Tu problema no es un problema financiero. Pero yo tengo problemas financieros, sí, pero ese no es tu problema. Tu problema no es un problema emocional. Tu problema no es un problema de salud física. Tu problema no es un problema relacional. Tu problema es que elegiste al rey equivocado. Y la solución es decidir que elegir al Rey de Reyes. Por eso dice aquí, lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y hagan lo que les pide. Y a continuación, ¿qué pasará? Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Cuando decidas elegir al Rey correcto en tu vida, todo eso demás que tanto te aflige, que tanto te apena, que probablemente te movilizó a venir esta mañana aquí, Él lo va a resolver. Pero tu problema no tiene nada que ver con eso. Tu problema tiene que ver con que estás sirviendo al rey equivocado. Ahora, Jesús dijo, ha llegado el momento, el reino de Dios está cerca. Cambien de manera de pensar y de vivir. Y esta tercera frase nos deja en claro, en tercer lugar, qué significa seguir a Jesús. Y seguir a Jesús es experimentar un cambio. Ser un seguidor de Jesús significa vivir un estilo de vida diametralmente diferente al de cualquier otro. La palabra que aquí aparece es la palabra metanoia, que significa una transformación, arrepentimiento, cambiar de manera de pensar y de vivir. Ser cristiano es mucho más que simplemente tener una serie de hábitos dominicales, venir a un lugar como este los fines de semana. Ser cristiano es mucho más que llevar una cruz colgada al pecho. Ser cristiano es mucho más que estar de acuerdo con una serie de dogmas o rezar un credo. Ser cristiano es adoptar un estilo de vida absolutamente diferente
a la de cualquier otra persona en nuestra generación. Cambian su manera de pensar y de vivir. Por eso, si tu estilo de vida es parecido a cualquier hijo de vecino, la pregunta que deberías hacerte es, ¿soy verdaderamente un cristiano? Si tus prioridades en la vida son iguales a las prioridades de cualquier hijo de vecino, deberías preguntarte si realmente sos un cristiano. Si tus ambiciones, sueños y lo que te moviliza es exactamente lo mismo que a todo el mundo, hay razones para preguntarme, ¿soy verdaderamente un seguidor de Jesucristo? Una vez Jesús contó una parábola para ayudarnos a ver crudamente este peligro, el peligro de suponer de que somos cristianos cuando no lo somos. Y él cuenta esta parábola, dice que un padre, está en Mateo 21 al 28, un padre de 2 hijos dijo al mayor, hijo, ve a trabajar hoy a la finca. Esta es la versión según Mendoza. Y le dijo, era un chiste eso, y el hijo le respondió, lo siento, no tengo deseos de trabajar hoy en la finca, lo cual es muy realista, ¿no? Pero luego arrepentido fue. Cuando el padre le pidió al menor que fuera, éste le respondió, con mucho gusto, ahora voy. Pero no fue. ¿Cuál de los dos obedeció a su padre? Y aquellos de aquel momento respondieron, el primero, pues los malvados y las prostitutas llegarán al reino de Dios antes que ustedes. Una advertencia dura esa. Jesús está diciendo, no te engañes, porque uno puede tener la apariencia de que es un cristiano, vestir decorosamente, usar una Biblia grande, saber recitar de memoria el credo de los apóstoles o una cosa así, pero en realidad, si eso no se transforma después en un cambio de estilo de vida, no sirve de nada. Jesús dice, presta atención porque hay mucha gente que tiene un historial mucho más complicado que el tuyo y sin embargo lo entiende más rápidamente y mejor de qué estamos hablando. Dice la Biblia en Romanos 12:2, no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Sean personas nuevas, diferentes, de novedosa frescura en cuanto a conducta y pensamiento. Y así emprenderán por experiencia la satisfacción que se disfruta al seguir al Señor. Si vas a ser un verdadero seguidor de Jesús, no puedes tener el mismo estilo de vida que todos los demás. Lo digo a los chicos que están acá. En tu curso hay un montón de hábitos que tus compañeros tienen. Si vos sos un verdadero seguidor de Jesús, no puedes hacer exactamente lo mismo que hacen todos tus compañeros. Tu estilo de vida va a tener que ser diferente. Si no, algo no cierra, algo no cierra. A usted, caballero, en su lugar de trabajo, tus compañeros de trabajo tienen ciertas mañas, ciertas cositas que hacen. Vos no podés tener el mismo estilo de vida que ellos. Porque si no, algo no cierra. Y cada uno de los que estamos aquí debemos preguntarnos esto, ¿no? ¿Realmente mi vida es diferente? ¿O quiero quedar bien con todo el mundo y caerle bien a todo el mundo y ser aceptado en todas partes? Y para eso acepto cosas en mi vida que no debería aceptar. Tolero en mi vida cosas que no debería tolerar. Me involucro en cosas que sé claramente que a Dios no le agradan y a mí no me hacen bien. Solamente para agradar a quién. Un verdadero cristiano, alguien que sigue a Jesús, es alguien que tiene un estilo de vida completamente diferente. El tiempo ha llegado, el reino de Dios está cerca. Cambien su manera de vivir y pensar y vivir, y crean en la buena noticia. Y esta última frase es la última cosa que necesitamos saber si hoy estamos decidiendo seguir a Jesús. La clave es creer. ¿Creer hasta qué punto? Creer hasta lo imposible. Jesús no te pregunta qué edad tenés, si sos demasiado grande o demasiado chico. Jesús no te pregunta cuál es tu coeficiente intelectual, cuál es tu historial. Él no pretende que tengas un pasado perfecto, ni siquiera un presente perfecto.
Él no te pregunta cuánto dinero tenés, si pudiste estudiar o no pudiste estudiar, qué títulos tenés o no tenés. Él pregunta una sola cosa. ¿Estás dispuesto a creer en mí hasta lo imposible? Eso es todo lo que Él requiere para hacer un milagro en tu vida. Esa es la diferencia entre aquellas personas en quienes Él puede hacer una transformación y en los que no puede hacer absolutamente nada. Vamos a estar leyendo durante las próximas semanas el Evangelio según San Marcos. Y vamos a ver a Jesús interactuando con un montón de personas, diferentes estratos sociales, con diferentes condiciones culturales, en diferentes escenarios completamente diferentes, pero a todos ellos Jesús los desafía con la misma cosa. ¿Estás dispuesto a creer? Vamos a hacer una ráfaga de algunos episodios. Marcos 5:36. Jesús dice, no tengas miedo, cree nada más. Marcos 9:23, para el que cree, todo es posible. Marcos 11:22, el que tiene fe en Dios, se lo aseguro, podrá decirle a este mundo que se levante y se arroje al mar y el monte lo obedecerá. Lo único que se necesita es creer y no dudar. Por eso les digo, dice Marcos 11:24, que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Marcos 16:16, el que crea y sea bautizado, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Esa es la diferencia entre aquellos que siguen a Jesús y aquellos que eligen quedarse como estaban. Creer en Jesús, seguirlo a Él, es la decisión de creer en Él hasta lo imposible. Él no pretende que tengas un pasado perfecto, ni que entiendas todo siquiera. Él no pregunta si sos fuerte o sos débil. Él te pregunta hoy, no mañana tampoco, hoy, ¿estarías dispuesto a creer en mí? ¿Quién es este hombre? Este hombre es Jesús. Él es el candidato que deberías elegir para gobernar tu vida. Nadie te ama como Él te amó. Él dijo, yo he venido para que tengan vida, la tengan una vida en abundancia. Él dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y en cierta oportunidad en Juan 3:16 dijo, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Si todavía nunca le entregaste tu vida a Jesús, estás a un paso de la experiencia más grande de tu vida. Y para eso hace falta una sola cosa: creer.